Veamos ahora lo que se entiende por integral definida de una función. Llamamos integral definida de una función f de x en el intervalo cerrado AB al área, a la superficie, comprendida entre la gráfica de la función f de x y el eje x, en el intervalo cerrado AB. Es decir, la integral definida de una función f de x en un intervalo cerrado AB será el área o la superficie delimitada entre la gráfica de la función f de x, el eje x y las rectas verticales x igual a a y x igual a b. Este área se va a designar, se va a representar mediante la siguiente terminología que aparece aquí, la cual se lee como integral definida entre a y b de f de x. Así representaremos al área que está bajo la curva de la gráfica f de x y por encima del eje x. A partir de los resultados que se desprenden del teorema fundamental del cálculo y de la regla de Barrow, podemos calcular el valor de la integral definida entre a y b de una función f de x. Es decir, vamos a poder calcular el valor del área delimitada por la función f de x, el eje x y las rectas verticales x igual a a y x igual a b. La regla práctica que Barrow ideó a partir del teorema fundamental del cálculo nos va a permitir calcular esa integral definida entre a y b de la función f de x. Es decir, nos va a permitir calcular el valor de este área de aquí. De acuerdo a la regla práctica de Barrow, si tenemos una función f de x que es continua en el intervalo cerrado a b, y si además conocemos f mayúscula de x, una función primitiva de f de x minúscula, entonces el valor de la integral definida entre a y b de f de x es igual al resultado de la diferencia entre el valor que toma la función primitiva en el extremo superior del intervalo, en b, menos el valor que toma la función primitiva en el extremo inferior del intervalo, a. Esta diferencia nos va a permitir calcular el valor de esta integral. Es decir, nos va a permitir calcular el área que aquí aparece sombreada. Esta diferencia también se puede expresar de una forma más abreviada de este modo. Es decir, la función primitiva entre corchetes, poniendo a la derecha como subíndice el extremo inferior del intervalo y poniendo a la derecha como superíndice el extremo superior del intervalo en el que se está calculando la integral definida de la función f de x minúscula. Esta expresión de aquí representa la diferencia que nos proporciona el valor de la integral definida entre a y b de f de x minúscula. Veamos ahora también lo que se entiende por funciones integrables. Diremos que una función f de x es integrable en el intervalo cerrado a b cuando podemos asignar un área finita al recinto formado por la gráfica de la función, el eje x y las rectas verticales x igual a a y x igual a b. Este área será finita, es decir, se podrá calcular siempre y cuando la función f de x sea una función acotada en el intervalo cerrado a b. Es decir, que en este intervalo
la función no se haga infinita. Así, por ejemplo, en esta representación gráfica de la función que aparece en verde, tenemos que esta función es integrable en el intervalo cerrado que va de b a c, dado que en ese intervalo la función está acotada. En cambio, la función f de x no es integrable en el intervalo cerrado que va de a a b, dado que en él la función, como vemos claramente, no está acotada superiormente. Tiende al infinito. Y tampoco es integrable en el intervalo abierto en 3 y cerrado en b, dado que a la derecha de 3 nuestra función también tiende a infinito. Siempre que una función sea continua en el intervalo cerrado a b, puede afirmarse, en base al teorema de Weierstrass, que la función estará siempre acotada en ese intervalo. Y en consecuencia, si la función está acotada en ese intervalo, la función será integrable en ese intervalo. Todas las funciones que habitualmente vamos a emplear son integrables en cualquier intervalo en el que se mantengan acotadas. Bien, las propiedades de la integral definida las veremos en el siguiente vídeo.